En medio de la intervención del conteo encontraron un recluso muerto en Tacumbú. Se investiga si fue asesinado, si murió de sobredosis, qué fue lo ocurrido. El cuerpo ya fue llevado a la morgue, Iván. Rubén Mesa, de 33 años, fue encontrado muerto en la zona que se conoce como La Baldocería, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Luego lo trasladan al área de sanidad, en donde constatan que efectivamente no tenía signos vitales. En una primera inspección se confirmó que no tenía rastros de golpes ni heridas. Es por eso que la Fiscalía dispuso que el cuerpo sea trasladado hasta la morgue judicial de Asunción para una autopsia que será realizada el día de mañana para determinar las circunstancias en que este recluso pierde la vida. En un momento dado se habló de una sobredosis, incluso de que había sido obligado a consumir ciertas sustancias, situación que va a ser confirmada solamente tras la inspección que se realizará el día de mañana. Sí, la fiscal Sonia Sanguinés descartaba que la muerte haya ocurrido en forma violenta. También informaba que no hay otros heridos en el penal de Tacumbú, y finalmente mañana, tras la autopsia, sabremos a causa de qué muere Rubén Mesa, de 33 años. Podemos escuchar lo que decía el agente fiscal a su salida luego de la inspección respecto al hallazgo de este cadáver. Esta persona no tenía ningún rastro de violencia. Vamos a trasladarlo hasta la morgue judicial a fin de que mañana procedamos a hacer ya con autorización judicial una autopsia, y eso es lo que les puedo decir. ¿En qué sector muere este reo, doctora? En el pabellón 5, zona alta, me dijeron. Le trasladan hasta la sanidad a las 14 horas y esta persona no tiene todavía, o sea, tiene fallecido aproximadamente un máximo de 4 horas. ¿Qué edad tiene, doctora? ¿Ya tiene esa información? Tiene, sí, aproximadamente 33 años. Y cuando se da una muerte de una persona privada de su libertad que estaba en manos del Estado, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene que investigar también qué fue lo que pasó, Iván. Así es, también llegó hasta este sitio el representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y fue muy importante lo que pudo aportarnos el representante, ya que él nos garantizaba que en el penal de Tacumbú ya no había un amotinamiento o un peligro de que esto ocurriese tras una reunión que mantuvo con el director interventor, hay que decir, porque el director interino fue destituido. El interventor, el viceministro de Política Criminal, e incluso pudo conversar con algunos de los reclusos. Podemos escuchar lo que decía al respecto de esta situación el señor José Antonio Galeano. Supimos de la intervención de la Fiscalía, del Ministerio Público, como corresponde, que ha hecho el levantamiento del cadáver y su remisión a la morgue judicial. Y más que eso, nada, no hay todavía ninguna presunción tan siquiera de causa del fallecimiento, por el hecho de que el cadáver no presenta ningún signo de violencia. Entonces corresponde, en cualquiera de los casos, la realización de una autopsia, que es lo que seguramente ordenó la Fiscalía, de suerte a determinar las causas de la muerte, sobre todo tratándose de una persona de 35 años. Señor, ¿no se descarta que haya otra persona herida en este contexto de amotinamiento? No hay absolutamente, hay que hacer una precisión. No existe un contexto de amotinamiento. También pudimos comprobar eso. Lo que sí hay una intranquilidad general. ¿Una manifestación puede ser? Hay una expresión clara de reclamo ante la situación generada, que obviamente tiene sus causas muy concretas y muy entendibles. Bueno, tenemos entonces después, esto todo ocurría después de una convocatoria a la prensa para informar acerca de la fuga, que en realidad fue directamente una liberación en el caso de Gordito Lindo. Después se supo también lo del fallecimiento de un
reo del penal, como se acaba de informar. Al toque se informó de la intervención del penal, ya entra en funciones un interventor, la separación y el sumario para varios de los funcionarios de la penitenciaría, pero tal vez uno de los temas más llamativos, Ricardo, consistió en que efectivamente también se dio a conocer que un preso en realidad el mismo domingo en que Gordito Lindo intentó escapar, este sí lo logró y está prófugo. Sí, con una fuga no era suficiente, don Oscar. Bueno, el domingo se dieron 2 fugas, en realidad. Por una cuestión de formalismo le llamamos fuga, don Oscar, porque si uno tiene en cuenta el video de circuito cerrado que ya se divulgó relacionado al escape, a la salida de Gordito Lindo, y teniendo en cuenta que el mismo ministro de Justicia, Edgar Olmedo, decía que probablemente Salvador Martínez Bazán, que es el otro recluso de Tacumbú, que se fugó el día domingo de este penal, salió de la misma manera, podemos entender que en realidad no se trata de una fuga como tal, con una estrategia bien planificada por parte de estos reclusos, sino más bien de una suerte de complicidad por parte de los funcionarios penitenciarios, quienes facilitaron de alguna manera que ellos puedan salir de ese lugar. Gordito Lindo no lo logró, fue recapturado a unos pocos metros del lugar por parte de la Policía Nacional, pero sí Martínez Bazán, él sí logró finalmente escapar de la cárcel. El día domingo, recordarán ustedes que hubo una suerte de amotinamiento y según las autoridades del Ministerio de Justicia, eso impidió que ese día al menos se pueda realizar el conteo, la revisión de los reclusos adentro de este penal. El día lunes realizaron ese conteo, allí ya se habían percatado de que efectivamente Martínez Bazán no se encontraba en el lugar. El día martes volvieron, o el día de hoy, más bien a la mañana, volvieron a hacer un nuevo recuento y allí sí confirmaron de que efectivamente ya no estaba dentro del penal de Tacumbú, que se había fugado también, y lo que se presume y se sospecha es que habría salido también por el acceso principal. Esto que derivó en que el director del penal de Tacumbú sea destituido de su cargo y en su reemplazo asuma de manera interina al director de Asuntos Internos, René Alvarenga, y además se disponga el sumario de un grupo de al menos 20 agentes y funcionarios del penal y la desvinculación directa de aquellos funcionarios que son contratados. Vamos a escuchar lo que mencionaba en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Edgar Olmedo. El día domingo, al ser recapturado el señor Ortiz, ¿verdad? Tuvimos una suerte de tensión dentro del penal. Ustedes habrán informado de que hubo una suerte de intento de amotinamiento, no llegó a ese punto. A lo que esta situación, para superar, nos dificultó realizar la última revisión de la población penal, a lo que el día lunes, a pedido también del director de Asuntos Internos y por disposición de procedimiento normal en el penal, se hizo la revisión y ahí se constata la no presencia de Salvador. A lo que posteriormente, el día de hoy, se vuelve a hacer una revisión, se confirma eso y se hace una revisión posterior de toda la instalación del penal, a lo que concluye hoy que efectivamente el mismo no se encuentra dentro del penal de Tacumbú. Absolutamente no se descarta esa posibilidad de que haya habido una suerte de complicidad, de contubernio desde el interior del penal. Por ello es que toda esa responsabilidad penal ya es una competencia exclusiva del Ministerio Público, puede determinar con relación a nuestros agentes penitenciarios. Aún no tenemos, pero presumimos que de la misma manera como se escapó Ortiz, también salió por la puerta principal. ¿Y quién es esta persona que se fugó por segunda vez en un mes de mayo? La primera vez se había fugado un 15 de mayo de 2019, ahora se cree que se fugó el 29 de mayo del corriente año y tiene muchísimos antecedentes, sobre todo de asaltos, Ricardo. Si tenemos en cuenta su legajo criminal, estamos hablando, por supuesto, de un peligroso asaltante, una persona que ya ha cometido varios hechos de robos, golpes bastante grandes y bastante conocidos también, que se han publicitado. Ya había ingresado
al penal de Emboscada. De ese lugar se había fugado. Tenemos un resumen justamente de su legajo criminal. El 3 de diciembre del 2018 lideró un asalto a funcionarios del colegio privado San Ignacio de Loyola. En aquella ocasión, vestido de PMT, se alzaron con la suma de 120 millones que iban a ser depositados en un banco. El 20 de abril del 2019 fue arrestado, contaba con 3 órdenes de capturas por varios hechos de robo, 2 en Asunción y 1 en San José de los Arroyos. El 15 de mayo del 2019 se fuga de la cárcel de Emboscada. Lo que se cree es que salió por trepando uno de los muros y posteriormente se metió a una zona boscosa donde finalmente se perdió. Ya no se lo pudo encontrar. El 6 de julio del 2020 nuevamente, a partir de un robo que se realizó a un local de pollos Pechugón, la policía realiza un operativo y se logra capturar a varios miembros de una gavilla. Sí, bueno, y siguen los casos porque el 6 de julio, decía, del 2020, en un operativo la policía logró desbaratar una pandilla de criminales tras un asalto a pollos Pechugón. En ese momento la gavilla había robado 22 millones de guaraníes y entre los aprendidos estaba este mismo sujeto, Martínez Bazán. Él seguía ideando los asaltos desde Tacumbú, un caso reciente, el 3 de mayo de 2022. Instigó a su cuñada a cometer un robo a una estación de servicio. Posteriormente la mujer quedó detenida y su último antecedente es que este 29 de mayo Salvador Martínez Bazán se fugó por segunda vez de la cárcel. La vez anterior era de Emboscada, esta vez de Tacumbú, y sigue prófugo.